más en la Primera Guerra Mundial, después de la Revolución Francesa, se implementa justamente allí. Vea, en Francia, donde reinaba una monarquía, pero había un parlamento, los girondinos que estaban, me parece, a la derecha y otros que estaban a la izquierda. Entonces, allí nace el de la izquierda y la derecha, ¿verdad? Los que piensan distinto a la monarquía y los que estaban aliados a la monarquía. Ahí me parece que nace este tema de la izquierda y la derecha. Pero vamos a conversar estos aspectos importantes con el profesor Manuel Paredes, a quien le damos el saludo correspondiente. Profesor Manuel Paredes, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hugo Alberto, muy buenos días, realmente muy contento de estar aquí en este medio donde se propicia el ejercicio de este hermoso derecho que es la libertad de expresión. Pero quizás precisando también que ese derecho debe conllevarnos a un diálogo enriquecedor, entendiendo que cuando hay posturas, Hugo Alberto, de fanatismo, hay posturas cerradas, el diálogo se rompe, es decir, se cierra, porque el diálogo precisamente, Hugo, es movimiento de ideas en busca de claridad. Entonces, es en ese sentido que mi presencia de contribuir a eso, de no buscar convencer a nadie de nada, porque lo que se debe buscar es la apertura de ideas y que en base a eso busquemos la claridad y posiblemente nuestras mejores decisiones. Ahora, usted es docente, ¿está validando la propuesta de su colega, el profesor Pedro Castillo? Bueno, en primer lugar, Hugo Alberto, como ya dije, no entremos a esa situación de encaminar una opinión, sino entremos a una situación de aperturar más bien la discusión. ¿Sabe por qué, Hugo? ¿Sabe por qué? Porque precisamente ese es el problema. El problema no tanto es que estamos en una situación complicada. El problema no tanto es que estamos a borde del abismo, como cacarean algunos. No, el problema es que a esta situación hemos llegado porque nos han arrinconado hacia la superficialidad. Es decir, no existe debate de ideas, Hugo. Hay posiciones cerradas y mientras hay eso, entonces nadie nos vamos a entender. Cada quien se va a arrinconar a su fanatismo. Claro. ¿Sí? Se va a arrinconar a su fanatismo. Entonces lo que se trata es entonces ir hacia la otra orilla, hacia la profundidad, hacia las cosas en sí. O sea, ¿cuál sería para usted ese punto de quiebre para ir a una nueva posibilidad, más allá de cerrarse una idea y ir aperturando una idea de un debate? Ya. Para ir entendiendo paso a paso, como decía Matos Mar, piano piano. A ver. El maestro Mato Mar, el ídolo de la izquierda. Bien. Pedro Castillo no es que se ha impuesto porque ha impactado con alguna idea. Pedro Castillo está haciendo una cosecha que ya se sembró paulatinamente, se fue sembrando, se fue arando este terreno. Entonces, ¿en qué sentido, Hugo? En que se ha ido prácticamente haciendo perder la memoria colectiva, y la memoria colectiva es la historia, ¿no? Y producto de dinamitar permanentemente la memoria colectiva, entonces se han impuesto las mentiras. Ya no es que solamente la mentira se ha convertido en verdad, sino que la mentira se ha convertido en ley. No sé si te has dado cuenta. De ahí sale eso de lo políticamente correcto. Entonces, producto de eso, entonces hoy en día lo que vamos a opinar es sobre mitos. Sobre mitos. ¿Esos mitos han caído o se mantienen esos mitos? Están más fortaleciéndose. Prácticamente Pedro Castillo sería el que está cosechando, porque precisamente la mentira abre prácticamente un negocio, el negocio de la mentira. Entonces habrá que tomar la referencia de John Goebbels, el propagandista número 1 de Alemania, del Führer. Ajá. Miente que algo queda. Nos estamos acercando. ¿Y sabes qué decía Lenin? Lenin decía, el pueblo no necesita discurso, el pueblo necesita agitación y propaganda. Es decir, estamos sobre base de propaganda, no estamos sobre base de razones. Pero estamos poniendo hoy una evidencia importante. Ajá. Entre dos modelos que le está planteando al Perú. El modelo de la democracia que hoy vive el Perú y un modelo estatista
un modelo totalitario. Vamos a eso del modelo, ¿ya? Y vamos al modelo capitalista. Y en sus orígenes, es decir, lo primero que debemos entender, la primera mentira que debemos empezar a debatir es el hecho de que la política y el Estado es el que nos va a rescatar de la pobreza económica. Falso, Hugo. Porque si vemos en sus orígenes el capitalismo, quienes han dado nacimiento al capitalismo, van a ser gente que sin hacer ninguna revolución, sin hacer ningún odio político, van a salir, van a demostrar que son capaces de plantear un nuevo modelo que genera riqueza. Estamos hablando de la Edad Media, cuando los pobres vivían sometidos al señor feudal. Estos no hacen ningún odio, ninguna pelea política contra el señor feudal. Van a hacer una pelea económica. Es decir, en primer lugar, entender por qué ellos son ricos, porque practican principios. Para el principio correcto. Y eso es lo que hacen estos pobres. Y descubren que ellos pueden dedicarse al intercambio. Con el intercambio empiezan a generar fuentes de empleo. Y cuando esto crece, estos señores en sus rutas al llevar las mercancías dan nacimiento a las ciudades. Fíjate que esos lugares de encuentro mucho más va a empezar a diversificar la economía. Es decir, va a generar fuentes de trabajo. Y esa es la plataforma central de las ideas del liberalismo de Adam Smith, donde dice que definitivamente la riqueza no es en tener siervos, no es en tener tierras, sino en el trabajo. Es decir, cuando una sociedad es capaz de generar fuentes de trabajo. A partir de eso, florecen las ciudades y de la noche a la mañana, sin darse cuenta, se dan cuenta los señores feudales que ya están desplazados por estas florecientes ciudades, gracias a que estos señores pudieron poner en práctica su libertad. Eso pasa, de la etapa feudal pasamos a la República Francesa, después de la Revolución Francesa. Ahí nace la República. La Revolución Francesa ya va a ser la batalla política, ¿no? Porque estos señores ya habían dado el golpe económico, ya los castillos feudales estaban relegados ya por las florecientes ciudades donde había trabajo, donde había economía, gracias a esta gente. Entonces esta gente lo que necesitaba es el poder político. Y entonces aquí viene un punto de quiebre, como tú dices. En la Revolución Francesa entonces va a venir a la confusión. Porque aquí van a hacer un nuevo negocio que desgraciadamente lo han aprendido los países pobres como nosotros. El negocio de manipular a los pobres. Pero no olvide usted que la Revolución Francesa se genera a partir de que la monarquía quería imponer más impuestos a la gente. Ajá. ¿Sabes qué te digo? Y esto es increíble, Hugo Alberto. Antes de la Revolución Francesa, como todo era propiedad de los nobles, se pagaba hasta por ir por una carretera. Los pobres iban a vender su producto y hasta por ir por su camino tenían que pagar para recibir un mísero justiprecio. ¿Sabes qué va a pasar después de la Revolución Francesa? Que esas carreteras van a costar el doble, siendo ya supuestamente en manos de todos. En manos del pueblo. Del Estado. Del supuesto pueblo, ¿no? Para eso lucharon la Revolución Francesa. Pero eso es todavía poco. Antes de la Revolución Francesa tenían que pagar como impuesto, vamos a suponer, tenía 10 ovejas y tenía que dar 4 ovejas de esas, porque el señor feudal era dueño de las propiedades. Después de la Revolución Francesa, con ese poder concentrado ya en un sinvergüenza supuestamente revolucionario, tenían que dar 8 ovejas. Fíjate a lo que llevó a los pueblos, porque en la Revolución Francesa nace la idea de la movilidad social. Que en una entrevista yo escuchaba. Pero el germen de la Revolución Francesa es cuando finalmente la monarquía francesa apoya en un momento a la Revolución norteamericana, a la independencia norteamericana, y entonces allí gran parte del dinero se va allí, y cuando Francia no atendía las demandas de la población, faltaba harina, no había pan, ahí se germina prácticamente una de las revoluciones más importantes en Europa, ¿no? Pero no fue solo eso, y te voy a decir algo que no te van a querer contar. Ya, esa crisis vino a raíz también de la escasez, de las sequías.
vino periodos de que en esos tiempos la economía dependía directamente de lo que dictaba el papá sol, el papá tiempo. Si él decía algo, sequía, listo, venía la... No había trigo que valga ahí. O por eso no es tan cierto pues que la maldita monarquía, que los malditos ricos hicieron la pobreza. Es cierto, esa guerra para apoyar a Estados Unidos fue un error y se gastó el dinero, como hoy en día se malgasta también, pues, ¿no? Se malgastó, vino la crisis, eso es cierto, sino que hay que entender una cosa y otra cosa que también no te va a querer contar Hugo Alberto, porque estamos en un momento de educar prácticamente, de compartir ideas. Es de que la Revolución Francesa no fue Revolución Francesa, fue la Revolución de París contra Francia. ¿Ya? Es decir, de una élite que entendió, porque la gran genialidad, y en eso les reconozco a estos sinvergüenzas de la Revolución Francesa, lo que les reconozco, que entendieron que manipulando al pueblo podemos hacer surgir un nuevo poder autoritario. ¿Ya? Y ahí nace Robespierre. Está clarísimo que la Revolución Francesa fue financiada por alguien, ¿no? Por una cúpula mafiosa que empezó a surgir, ya una élite dominante que empezó a surgir ya en Londres. ¿Valió la pena la Revolución Francesa? Mira, valió la pena si es que pudimos aprender de esa experiencia histórica. Ese es el gran problema. Por eso es que en tu vida personal también no tanto es el problema que cometas aciertos o errores. El problema es si de cada cosa sabes sacar provecho. En este caso, y eso es lo triste, y es por eso que estoy viendo acá, en la Revolución Francesa, desgraciadamente, aparte que no sacamos provecho, empezamos a distorsionar las cosas, Hugo, a distorsionar, pero lógicamente por esa élite de poder que hasta hoy en día domina y que conviene que nosotros nos embrutezcamos cada día más. Porque de la Revolución Francesa claramente otros sacan experiencias buenas, porque los padres fundadores de Estados Unidos estuvieron mirando todos los acontecimientos. Thomas Jefferson estaba en la Revolución Francesa cuando se impone esa idea de la voluntad general de los pueblos, que el poder nace del pueblo. ¿Sabes qué dijo Thomas Jefferson, el padre fundador de Estados Unidos? Sí, pues, la voluntad del pueblo, pero si damos poder de decisión a todos, se va a hacer posible que los brutos gobiernen, que los incapaces gobiernen. Tenemos que poner filtros. No olvidemos que el país de... Y eso nos está llevando a esta polarización hoy en el Perú. No ponemos filtro acá. Es que justamente estos científicos de la pobreza, que es el marxismo, porque así yo los denomino, estaban mirando todo esto. El comunismo nace de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa inventa el terrorismo. De esta experiencia de la Revolución Francesa nace esta llamada gimnasia revolucionaria, que después a los comunistas lo van a desarrollar. Pero hay dos hombres importantes en la historia del mundo que cambian justamente y nos ponen en este escenario. Adam Smith, que escribe y que además no es una ideología, es una línea de conducta de cómo se maneja la economía, a través de ese libro, La riqueza de las naciones, y otro británico como Marx y Engels, que se suma a Engels porque no termina Marx en su libro El Capital. Dos versiones distintas en una misma nación. Has dado un punto muy interesante. Cuando hablas de ideología, sí, precisamente, el liberalismo no es ideología, es principios. Es principios. De ideología es endiosar ideas, y eso es el marxismo, y eso es lo que estamos ahorita. Y hoy hay mucho fanatismo ahí. Ahí nace el fanatismo. Lo que pasa es que el liberalismo se perfila ya en esos momentos en que se dan nacimiento a las ciudades y se demuestra que el trabajo es la verdadera fuente de la riqueza que plantea Adam Smith. Se perfila el liberalismo, pero cuando se da la Revolución Francesa, entonces nace toda una confusión, porque el planteamiento liberal prácticamente daba a entender de que a partir de entonces la sociedad todo va a caminar hacia la riqueza, pero no es así. Viene la Revolución Francesa, se manipula a los pobres y entonces esto se distorsiona. Por eso Francia tuvo que pasar una larga experiencia. Entonces, y precisamente Karl Marx lo que aprovecha es la propia idea de Adam Smith. El sistema de producción. Porque Marx lo que dice, sí, pues,
el trabajo es la fuente de riqueza. El capital del hombre es su trabajo. Por lo tanto, la riqueza es explotación. Esa es la gran conclusión de Marx, ¿no? El trabajo es la fuente de riqueza, por lo tanto, el trabajo es explotación. Perdón, la riqueza es explotación, ¿no? Su famosa teoría de la plusvalía. Ajá. Ese tema que hoy nos pone en discusión, aplicado al escenario peruano, estamos en este escenario entre lo que hoy han hecho llamar los amigos de la izquierda una pelea entre ricos y pobres. Así es. Mira, cuando se da la independencia, precisamente la independencia se va por la influencia de estas ideologías, porque la versión 1 del comunismo es el nacionalismo, y ese nacionalismo pues surge en la Revolución Francesa, las ideas nacionalistas con Napoleón Bonaparte, y todo el mundo se hace seguidor. Va a ser un reventón el nacionalismo, ¿no? Porque Napoleón va a ir proclamando de pueblo, y ese ejemplo lo van a seguir San Martín y Bolívar. Pero no olvidemos que en el caso de San Martín Bolívar prácticamente va a seguir el ejemplo de Lenin, ¿ya? Porque Lenin empezó a observar que lo que predijo Marx no se daba, porque Marx lo que dijo es que las contradicciones se van a agudizar, los pobres se van a hacer pobres, no se hacían más pobres, porque él esperaba que esos pobres hagan la revolución. Entonces Lenin hábilmente dice, el delincuente Lenin, porque así hay que decir bien claro. Pero algo similar, ¿verdad? O sea, Lenin se enfrenta también a la monarquía rusa de la época, a los zares. Es igual, con una diferencia, que Lenin lo que mira es que a los pobres, si a los pobres no les sabemos utilizar hasta donde nos conviene, después los mismos pobres nos matan. Entonces Lenin saca esta teoría del partido único, y la gran genialidad, aparte de eso, de Lenin va a ser de que él dice, si los imbéciles no hacen su revolución, yo hago por ellos. ¿Me estás entendiendo? Entonces se puede fabricar un escenario de conflicto, y eso es lo que estamos haciendo. Un escenario de contradicciones. De contradicciones, de conflicto. Se puede inventar, como se dice, actores revolucionarios. Se te puede decir, Hugo Alberto, tú eres combativo, tú eres luchador, tú eres un revolucionario, y eso es vendible. Vea, ahora me estoy poniendo en el escenario. El día de ayer conversaba con un gran amigo y me llamó además para conversar. ¿Por qué estamos en este escenario? Porque los especialistas en fabricar las contradicciones son los de la izquierda. Vea, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos había gente del senderismo que ponía bombas molotov para volar una torre de energía eléctrica en Lima, pero igual, entonces se decía claramente que para generar un caos en un país donde todo aparentemente está bien, por ejemplo, si van a una aula, ven que todo está bonito, la silla, los pupitres están perfectamente bien, entonces van a decir que el Estado es bueno. Pero si rompes el aula, rompes la silla, rompes los water rotos, no vale, entonces dice, el Estado no sirve. Exactamente. Ese es el orden de las contradicciones. Mientras más caos, generas de alguna manera liderazgo en quienes asumen este tipo de modelos de ideas trasnochada, mi estimado profesor. Toda ideología, si no fabrica odio, no puede sobrevivir. Justamente cuando se da la independencia, ¿qué nos vinieron a decir San Martín Bolívar? Oh, y ustedes viven explotados de España, tienen que separar. Nadie quería separarse de España. Pero no, que ustedes pueden ser un Estado. Se fabricó el odio. Cuando viene el marxismo en la década del 30, y antes de eso también el anarquismo con González Prada, entonces esto se perfecciona, porque se dan cuenta que en realidad en el Perú no hay una base cultural. Entonces se proponen reconstruir ya no solamente la historia, sino reconstruir nuestra cultura. Claro, y ahí viene la frase, lo que usted me hace recordar de Manuel González Prada, una frase que ha quedado para la historia: un pueblo de ignorantes es más fácil de gobernar. Ajá. Pero González Prada era parte de esa fábrica de embrutecimiento también. Claro, por eso. Porque González Prada nunca se atrevió a asumir una responsabilidad para plasmar sus ideas, ¿no? Solamente fue, como dice, un bla, 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 ¿no? Y esto cada día, porque el negocio era eso, pues o sea, todos estos en el Perú
que empezaron a hablar de los pobres y del indio, no empezaron a hablar y a preocupar del indio porque, qué brutos, se entendieron que el indio está marginado. No, sino porque se fueron a Europa y entendieron el negocio del comunismo. Entendieron. Claro, cuando Mariátegui, me parece que leía, en vez de enviar a la cárcel a Mariátegui, le envía: o quieres ir a la cárcel o quieres una beca. Y finalmente creo que acepta una beca. Eso es lo que más cólera me da a estos delincuentes del propio Estado. Les he hecho esto igualito que ahorita. ¿Por qué que hoy en día se dan los señores que tienen grandes diplomados, que se han ido a Suecia, todo con plata del Estado? Con plata del Estado. Ese es el gran negocio que inventó el marxismo, lamentablemente. Están las pruebas. No estoy tratando de convencer a nadie, ojo. Estamos recurriendo a las pruebas, como tú dices. ¿Quién le ha hecho estudiar a ella de la Torre? El Estado. ¿Quién le ha hecho estudiar a Mariátegui? El Estado. ¿Y para qué le ha hecho estudiar? Para que vengan a destruir el Estado. Y ahí estamos, esa famosa experiencia terrorista de la revolución del 33, la revolución de Trujillo. La primera experiencia terrorista. Lógicamente, no fue una revolución, falso, fue terrorismo. Y eso fue la primera versión del APRA, el terrorismo, lamentablemente, ¿no? Que después se dio su giro en los tiempos ya después de Odría viene Prado, y ahí da su famoso giro. Después que tanto había criticado a Prado, el APRA se echa ante Prado, y después promueven la presidencia de José Luis Bustamante. Y José Luis Bustamante va a ser la primera experiencia de lo que hace las ideas comunistas. No olvidemos que en Bustamante el APRA llegó a tener tal capacidad de manipular al gobierno. Porque Bustamante Rivero era la pieza clave del APRA. Para que no asuma porque estaba impedido de postular, asume Bustamante Rivero. El pobre Bustamante cae a la seducción de Aya de la Torre y de R. Benavides. Aya de la Torre no podía postular porque era un partido proscrito. Contra terrorista, no hay que decir más claro, porque eso es lo que no quieren y van a decir: Mapaga está terroqueando. No es así, esa es la realidad. ¿Qué es lo que pasa? Al pobre Bustamante, que tenía ideas brillantes, brillantísimas. Era un hombre liberal, 100%. Brillante, conocía lo que es el progreso y el desarrollo, y él todavía les dice: bueno, pero me van a dejar desarrollar mis pensamientos. Le aceptan. El comunista siempre es mentiroso, siempre es traidor. Ahí viene lo que se llama el gobierno, ya, el ministerio, el programa social. ¿Quién va a dirigir? Tiene que dirigir el compañero. El arma de dos cañones. Eso vino, y que después nuestra desgracia ya vino y en Velasco Alvarado, lamentablemente. Nos sumergió en 40 años de atraso. Y fíjate que estos fueron solamente experiencias comunistas, porque el comunismo nunca va a admitir que son capaces de generar el atraso. Siempre van a decir: no fue comunista. De Velasco dicen: no fue comunista. Recién Pedro del Castillo va a ser comunista. Bueno. Ahora, profesor, vea, Abimael Guzmán, ¿cuál es tu opinión de él? El mayor genocida, el desastre que hizo Abimael Guzmán superó 2 récords Guinness. Nos superó en tragedia, en muertes, en desastre de la guerra con Chile. La guerra con Chile fue la peor experiencia que nos pasó. Chile nos humilló, nos dinamitó y todo. Gobernaron en Lima, pero peor que eso hizo Abimael Guzmán. Luego también está superando la muerte del COVID. Es más todavía. Porque prácticamente... Eso también es un genocidio también. El comunismo es un virus, lamentablemente. ¿Sabe por qué es un virus? Porque es un esquema mental. O sea, la gente no tiene posturas comunistas porque entiende a Marx, porque entiende al Che Guevara. No, sino se convirtió en un esquema mental que te hace mirar el progreso, y que el progreso nace de las luchas, ¿ya? Y por lo tanto es un espejismo. Por eso a eso se les llama los progres. Y los que han aprendido a engordarse con esto se les llama caviares. Se han aprendido a hacerse millonarios con esto, con las consultorías, con las ONGs. Pero ahí no dicen nada finalmente los... No, de ese capitalismo no hablan, son calladitos. Ahora, usted, maestro, además, el modelo capitalista de lo que usted dice, los progres, es la derrama magisterial.
Sí, entonces aquí aclaramos algo. Es decir, hay un capitalismo que se ha acomodado al pensamiento marxista, comunista, se ha acomodado, y hay otro capitalismo verdadero que nunca hubo en el Perú. Y eso es lo que nos miente. En el Perú nunca hubo un verdadero capitalismo, nunca hubo peor neoliberalismo ni liberalismo. Porque sencillamente en el Perú nunca ha habido libre mercado, porque solo en las sociedades que hay libre mercado, esas son las sociedades de prosperidad. Por ejemplo, Noruega, Finlandia, Suecia, Nueva Zelanda, Australia. Qué linda experiencia de Australia. Miren, en Australia también habían nativos. Pero cuando llegaron la gente emprendedora de Europa, no hubo alguien que les dijo, no, estos nativos tienen derecho. O sea, no les encontraron a los nativos con sus flechas porque nadie les manipuló. No hubo comunistas. No hubo una manipulación ahí. Si hubiera habido comunistas como en el Perú, Nueva Zelanda estaría quizás más pobre que el Perú. Protestando en las calles. Pero a raíz de que no hubo comunistas que incentivaran a rechazar el progreso, ¿qué es? Eso es lo maravilloso que mucha gente no quiere entender, Hugo. En Nueva Zelanda el nativo vive su felicidad. ¿Sabes por qué? Porque hay riqueza. El nativo hasta por cantar le pueden regalar $1,000, 100,000. Hay plata. El gran problema del comunismo nos arrincona, nos hace idolatrar a los pobres, pero ¿qué hacemos entre pobres? Aquí en nuestras comunidades nativas originarias viven en la pobreza. No es que solamente viven en pobreza, sino se ha vuelto en la mina de oro de los sinvergüenzas de las ONGs. No todas las ONGs, hay ONGs buenas. Con algunas excepciones, evidentemente. Con algunas excepciones. Pero esta cantaleta de la biodiversidad, de la diversidad cultural, de la diversidad étnica, racial, todos son imposiciones de la fabricadas de la élite de poder, porque ahorita está ocurriendo parecido a lo que dijo el sinvergüenza Mariátegui también, y así voy a hablar claramente, porque Mariátegui lo que decía, el Perú nunca va a desarrollar porque simplemente es una dependencia de los poderosos, ¿no? El capitalismo europeo nunca va a soltar el poder, eso es lo que decía Mariátegui, y que si observamos algún capitalismo en los países pobres, solamente son sucursales, pero no es un capitalismo propio, y de ahí esbozó su teoría de que el único capitalismo que sirve es el capitalismo del Estado. Hoy en día esa misma idea es en las ONGs. Las ONGs prácticamente dominan el gran negocio del embrutecimiento, el gran negocio de manipular a los pobres, mantenerlos en la ignorancia a través de las ONGs. Es un poder grande. No olvidemos quién le financió a Toledo. A Toledo, George Soros, la élite de poder. ¿Y quién el más grande aportante de ONGs, ¿no? El más gran millonario de la humanidad, junto con los Rockefeller, los Rothschild, JP Morgan. Dueños de los bancos, son dueños del mundo. Eso también es lo que no entiende la gente. Aquí hay una élite de poder que es sobre la mafia comunista. ¿Y qué hacemos en el Perú para enfrentar esa mafia? Empezar, es como cuando te enamoras, y fracasa eso, tienes que desenamorarte. De nuevo. Tienes que desenamorarte y para volver a empezar, como dice la canción. Aquí se ha tejido bastante a favor de la ignorancia, se ha tejido bastante a favor del embrutecimiento. Por ejemplo, se hace creer que la Constitución y el Estado es lo que nos va a sacar de la pobreza. Falso. Nunca el Estado, ni la Constitución, ni los políticos han generado la riqueza. La riqueza lo han generado los emprendedores, como ya te expliqué en la Edad Media, que sin hacer ninguna guerra, ningún odio, le relegaron a los señores feudales, ¿no? Y no fue el Estado. ¿Acaso algún Estado a esos burgueses les dijo, señores, aquí hay que hacer un Estado, yo soy el líder y ¿sabes qué? Aquí vamos a trabajar así, no va a haber corrupción? No es un problema serio en el mundo la acumulación de riqueza como la que usted está diciendo, Soros, gente de mucho poder económico. Ya. Hay que entender eso, de que esta élite de poder es una élite judía, ¿no? Que lamentablemente
Justamente esta élite judía practica un capitalismo perverso, Salvaje. capitalismo acomodado al interés comunista. El interés comunista es embrutecer, por eso lo primero que hacen sus ONG son tener injerencia en lo que es la educación de los países. Todito ese enfoque, ese acuerdo de Escazú o Escazú, El acuerdo de Escazú. todo es parte de un tejido perverso. Entonces, hoy en día en el Perú lamentablemente pues, no tenemos ricos o millonarios que pueden ser ejemplo, cuando en realidad el rico, el millonario, el que progresa, la gente de éxito, debe ser el ejemplo, y esa gente debe de enseñar a las demás generaciones. En el Perú entonces tenemos lamentablemente, casi como en los tiempos, porque cuando nace el capitalismo, una arremetida política que van a hacer la clase poderosa de los nobles va a ser el mercantilismo. Ese mismo mercantilismo se practica hoy en día, es decir, la protección del mercado, del cliente, porque eso lo quiso España para cerrar el paso, ¿no? Me adueño, estos son mis clientes, dijo. Igualito ahora, con los programas sociales, ya este es extrema pobreza, estos son mis clientes, a este ya no le vendan nada, ¿no? ¿Y quién va a ser el que vende a eso? ¿Quién va a ser el que vende? Lógicamente el programa social, ¿y quiénes van a ser los proveedores? ¿Quiénes van a ser los que se van a hacer millonarios? De esa manera, entonces, hoy en día estamos en un capitalismo al modelo comunista, quienes deciden quién debe hacerse rico y quién debe quedarse ahí batallando, sudándose la gota a gota. Con esta explicación muy interesante, gráfica, volvemos al Perú. El 6 de junio son las elecciones de la segunda vuelta y el Perú prácticamente está enfrentado. Si usted va... abre su equipo móvil, entra a Facebook y va a encontrar una especie de foro abierto de pelea entre los que están con Castillo y los que están con la señora Fujimori. ¿Qué hacer ante este escenario muy, entiendo, de enfrentamiento casi viral, profesor? En primer lugar, no poner leña al fuego. Entender que definitivamente lo que se ha impuesto y ya es la superficialidad, la opinión ligera, la opinión no comprobada, no verificada. Se ha impuesto eso y eso tiene un poder grande, Hugo. Definitivamente eso fue el gran aprendizaje, la gran experiencia que dio la Revolución Francesa y que nosotros llevamos la parte mala. No te olvides que en la Revolución Francesa se empezó a matar a todo el mundo. Robespierre. Con la fuerza de los pobres. Pero los pobres no sabían que después ellos van a caer en sus manos del líder. Y eso es lo que la gente no entiende. Desgraciadamente, el comunismo se presenta como buena gente. No olvidemos a Alan García. ¿Por qué nos llevó a la desgracia? Buena gente creó Banco Agrario. ¿Quién le podría criticar a Alan García por haber creado el Banco Agrario? Nadie, ¿verdad? No está apoyando a los campesinos. Pero no sabemos que en ese banco se van a llenar parásitos. En si casa buena gente. Pero eso venía desde el gobierno de Velasco, igual, o sea, vea, Casa no se crearon en el gobierno de García, que venía desde el gobierno de Belaúnde, me parece, del año 80, ¿no? Que era casi un gobierno casi estatista también, porque luego Alan García llega al 85, pero continúa con el plan, sino el gran problema de Alan García es justamente querer estatizar la banca. Ya, porque era un gobierno de izquierda. Para complementar tu planteamiento, miren, hasta el año 62 en el Perú todavía existía una élite, es decir, en los países de desarrollo inteligente hay una élite que dirige, dan la última palabra. En el año 62 iba a ganar Aya de la Torre en las elecciones para suceder a Prado, pero claramente se entendía que Aya de la Torre va a imponer el esquema comunista, ¿no? Y como a buena hora no alcanzó casi los votos ya totales, faltaba un poquito, hay casi empates con Belaúnde, la élite se fue a decir, el Congreso le iba ya a dar el mando a Aya de la Torre, ¿no? El Congreso, porque el Congreso en esos tiempos decidía en esos casos de empate. ¿Sabe qué pasa ahí, Hugo? Y ahí se va a ver que la última vez que hemos tenido una élite que se interesaba y se preocupaba y podía imponer un criterio, se van y a Aya de la Torre le dicen, ¿saben qué? No te atrevas a aceptar el poder. No te atrevas porque sencillamente no te vamos a
Apoya. permitir en el poder, ¿ya? Y ahí está, qué lindo, mira, en esa parte le apoyo a Aya de la Torre, ¿no? Aya de la Torre se dijo, sí, pues, yo solamente sé hacer destrucción y pobreza como en la revolución de Trujillo. Señores, ¿saben qué? Sí, les acepto. No, renuncio. No aceptó a Aya de la Torre porque el Congreso le iba del poder. Y Aya de la Torre dijo, más bien mis votos denle a Belaúnde. Ahí está la historia. Ahí está la historia. Hugo, la última vez. Entonces, toma las fuerzas militares por un año y después el 63 se convoca a elecciones y con Belaúnde, el delincuente Belaúnde, porque esta voy a hablar Hugo Alberto, con Belaúnde empieza esta política que hoy en día conocemos, la política que es simplemente encantar a los pobres. ¿Por qué? Porque Belaúnde entendió que el negocio que nos traen los comunistas y que no se aceptaba en el Perú es un negocio rentable, ¿no? Es un negocio rentable que se puede acceder al poder, pero que después, alcanzado el poder, no vas a poder gobernar. Eso no importa. Por eso es que Belaúnde empieza las primeras estatizaciones, empieza Belaúnde el año 63. Las primeras estatizaciones, ojo, las primeras expropiaciones, se expropia, eso lo hizo Belaúnde, lamentablemente, Hugo Alberto. Pero decían que es un hombre democrático. Es que esa es la democracia al estilo comunista, pues, ¿no? Entonces, pues se pone como un partido de centro, porque eso también lo que decía Aya de la Torre, porque desde ese tiempo nadie quería decir que soy marxista. Nadie quería, solo Vladimir Cerrón se atreve a decir soy marxista de frente. Marxista-leninista. En esa parte le felicito, porque los demás tienen vergüenza. Ha sido muy sincero. Tienen vergüenza de decir soy marxista. Tú pregúntale todo lo que habla, pero después dice que no soy marxista. Entonces, con Belaúnde empiezan las expropiaciones, las estatizaciones en el año 63. En el año 68, Velasco no le da el golpe de Estado porque estaba haciendo una política mala, sino Velasco lo que le hace el golpe de Estado es como quien le dice, eres un burro, no sabes aplicar el estatismo. Y justo en ese tiempo gana Fidel Castro en Cuba. Y Fidel Castro también va a ser un punto de quiebre porque en la década de 60, 70, prácticamente el comunismo estaba a punto de adueñarse ya del mundo. Entonces, definitivamente se impone el comunismo y los militares con Velasco, que ya también en las propias Fuerzas Armadas estaba infundiendo ya las ideas de izquierda, bajo ese pretexto de la seguridad nacional, Velasco asume el poder y empieza ya a diestra y siniestra con el modelo de estatización. Estatista, del capitalismo. Es decir, como quien decir, no, si estamos queriendo aprender cómo hacen la riqueza de los pobres, nunca más aprender. Nosotros somos capaces de hacer capitalismo. Tú puedes ser empresario. No olvidemos. Y le entrega quiero decirte, esto va a ser bien. Velasco Alvarado gobernó con todos los haraganes, con todos los sinvergüenzas sindicalistas que les o sea, Velasco dijo, ya señores, a ver, sindicalista, Camilo les Pérez, entregó todo. Fonseca, tú eres sindicalista, ven, y les puso sus asientos de todos los sinvergüenzas de pensamiento progresista, comunista, y los principales asesores de Velasco fueron comunistas. Todos eran de la izquierda. Sinvergüenza Carlos Delgado, entre Héctor Béjar, Zimmerman, que hoy en día se pasean por Europa, viejos no ni envejecen con tanta plata. Entonces, Velasco a diestra y siniestra ya aplica el estatismo, sin saber que lo que decía buena gente va a servir para la desgracia de esa propia gente. Vamos a eso, lo que decías para terminar esta idea. Ese modelo ya que va a dar forma a Velasco va a perdurar hasta el 90, hasta el primer gobierno de Alan García, y había pasado. Falso, pues dicen, no, que a Velasco no le han dejado gobernar, que esto, que la derecha. Sí es cierto que hubo algún giro, pero el modelo se mantuvo hasta el año 90. Por eso es que cada quien va a ir estatizando lo que faltaba, nomás sea. Cuando llega el segundo gobierno de Alan García, 85... primer gobierno, 85-90. El 70% estaba estatizado ya.
Faltaba ese 30%, no me sé, estatiza Alan García. Faltaba estatizar los bancos. Como buena gente, hasta yo era admirador de Alan García, ¿no? Que los ricos, que esto, que el otro. Al final nos llevó a la peor desgracia porque el comunismo lo único que es capaz es de generar desgobierno, ¿no? Y ese desgobierno termina cuando recién asumen el poder absoluto. Vea, profesor Manuel Paredes, mucha gente está siguiendo esta conversación y me preguntan ¿de qué lado está el profesor Manuel Paredes? Del lado de la historia y de la verdad, ¿no? Y entonces, ¿saben por qué digo eso? Porque definitivamente nos han hecho acomplejados. Porque decir que, por ejemplo, que el segundo gobierno de Alan García fue exitoso porque Alan García da un giro, abandona ese modelo sinvergüenza del comunismo, en su segundo gobierno da un giro hacia... Y se convierte en un gobierno de derecha. Y sin embargo, ya no, ahí ya... Definitivamente eres un bruto, eres un ignorante. Si dices que la Constitución del 93 acabó con ese esquema estatista que venía desde Velasco y que nos sumió la peor desgracia, no, este no es historiador, este es un bruto, este es un ignorante, ¿no? Y decir que gracias a ese modelo la gente empezó a progresar. Y vamos a los hechos. Yo te pregunto, Hugo Alberto, ¿quién es más pobre de hace 10 años? Todos hemos progresado de alguna manera. Esta pandemia, es cierto, vino a detenernos, es cierto. Y algunos de lo que estábamos sacando la cabeza nos ha vuelto nuevamente. Entonces, pero para que entiendan mucho mejor el que me pregunta, tenemos que entender que el problema no es el modelo. Este modelo falta mejorarlo, si es cierto. ¿Cómo se le puede mejorar? Proponiendo candados al desperdicio del dinero. O sea, si tú te das cuenta, cuando gana Toledo, la pregunta sería, y le acaban al dictador Fujimori, ¿por qué no vuelven las empresas estatales? ¿Podían o no podían con Toledo cambiar la Constitución? Sí podían, pero continúa el modelo. Pero ¿qué es lo que pasa? Se dieron cuenta, si volvemos a las empresas estatales, de nuevo llegamos a lo que nos llevó Alan García en su primer gobierno. Entonces entendieron que el negocio le podemos hacer un giro. Primer cosa que hizo genial Toledo, vienen los gobiernos regionales, ¿no? Vienen los gobiernos regionales y viene una serie de enmiendas constitucionales para que cada vez se vaya rompiendo el candado y se dé... Del control del dinero. Del control del dinero. Porque porque decían las regiones, todo está concentrado en Lima, ¿por qué no nos dan a las regiones? El 70% del dinero, y eso tiene que tener en claro la gente, el 70% del dinero manejan ahora los gobiernos regionales. Y si comparamos las obras que hizo Toledo, por ejemplo, con las obras que hizo Fujimori en infraestructura, vamos a ver que lejanamente lo lleva Fujimori. Gobierno de Fujimori, lejanamente. Pero ha tenido casi 10 años también, pero no. Ha quedado 10 años, eso fue el error de Fujimori. Y en eso sí, absolutamente estoy contrario a su gobierno, porque definitivamente perpetrarse en el poder no tiene, o sea, la experiencia humana ya dice que perpetrarse en el poder no va a llevar a buenos resultados. Ahí tenemos Hitler, ahí tenemos Mussolini y tantos que por perpetrarse en el poder llevaron a la desgracia. Ahí sí fue el gran error de Fujimori en el año 2000 ya, que quiso quedarse por otro periodo más. Un error gravísimo además. Él hubiese cedido y de repente hubiese vuelto también. De repente ganaba, presentándose como candidato a la presidencia. Profesor Manuel Paredes, muchas gracias por este momento interesante. Vamos a estar siempre con tu persona, ampliando, quizás en un tiempo mucho más grande, ¿verdad? Un debate con otros más que empiezan diferente a nosotros. Eso sería lo más interesante, que debatamos, intercambiamos ideas y intercambiamos argumentos. Argumentos es hablar sobre hechos, como decía Odría, hechos y no palabras, el gobierno de Odría, y evitarnos de la narración, pasemos al argumento, ¿no?
En la narración podemos hacer un desenfreno, que los pobrecitos y hasta llorar por los pobres, cuando en realidad la mayoría de esos que hablan de los pobres, finalmente ya han tenido una experiencia de lo que es tener dinero. Y en este sistema que ellos mismos despotrica. Bueno, muchas gracias, profesor Manuel Paredes. Bueno, seguramente hay muchas interrogantes que se nos están haciendo, pero vamos a dejar para otro momento. Vamos a traer a otra persona para confrontar ideas, porque eso es importante. Aún todavía en esta democracia todavía podemos confrontar ideas, profesor Manuel Paredes. Ahí encaminamos mejor ya cuando tenemos un contertulio, como dicen. Muchas gracias, profesor Manuel Paredes, muchas gracias. No se mueva, por favor, vamos a hacer una pequeña pausa y retornamos aquí en Uranio Noticias, edición matinal.